mandaron ellos especialistas en torturas a la Escuela de las Américas, que es la que tenemos hoy aquí el nombre de ILEA. Y esta gente entrenada para descuartizar es la que está matando también ahora. Uno de esos criminales más grandes que tuvo El Salvador, entrenado por la CIA y miembro de la CIA, fue el asesino de Monseñor Romero, mejor dicho, el actor intelectual. El segundo actor intelectual, porque el primero fue la CIA. Y esto viene desde Roma. Por ahí viene esa historia, la vamos a explicar algún día. Pero ahorita las matanzas que se están dando, y con cerca de 40.000 muchachos presos en las cárceles, se ha convertido en una de las grandes industrias generadoras de grandes ganancias en este país. Habría que ver las 3 o 4 firmas que están alimentando a los reos, y cada almuerzo parece que cuesta unos 50 o $2. Habría que ver qué le dan. Entonces, entre 30 y 40.000 presos alimentados por 3 compañías. Una de ellas parece que es la viuda de Dawson, estaba Cristiani, que está metido en todo este señor. Total, pues, de que ese negocio de matar, esa matanza de gente es un gran negocio. Y es un gran negocio también para estos vigilantes privados, sin que ellos tengan ninguna culpa, por supuesto. Pero si el país fuera calmado, eso no existiría. Y esas son grandes ganancias que generan a la vez una gran explotación también con esos pobres muchachos, que a cada rato los matan, por cierto. Entonces, el resultado, volviendo a lo mismo, el resultado de la separación de Inglaterra del mercado o de la unidad europea, eso para mí no es tan sencillo. Ahí pareciera que eso ya estaba planificado. La gente pues votó ciertamente, eso ya lo tenían planificado ellos, pero pareciera que Estados Unidos e Inglaterra, que son los verdaderos poderes militares y económicos en el mundo, y que prácticamente a la hora de un conflicto son uno solo. Y si no, acordémonos de las Malvinas. Las Malvinas de Estados Unidos, siendo de América, se puso en contra de Argentina, a la par de su madre patria. Entonces la cosa pareciera que sí hay peligro de una tercera guerra mundial, que la anunció Nixon también, que había comenzado. Pero ciertamente hay un gran peligro mortal, y pareciera que por eso están eligiendo una mujer que tiene más agallas que cualquiera, y ella sí puede llegar a desatar, a empezar a demostrar el poderío de los Estados Unidos, destruyendo un par de ciudades, ya sea de Rusia o de Siria. Me quedo aquí porque los compañeros están ansiosos de hablar. Adelante. Bien, quizás sobre el tema de la tercera guerra mundial, bueno, en la escuela se discute a veces el tema y se han analizado diferentes escenarios, y por ejemplo véase Ucrania, que hace un par de años ya es básicamente una guerra declarada. Son 2 ejércitos con diferentes apoyos, uno por la Unión Europea y el otro por Rusia. Entonces, ese tipo de escenarios es una de las tendencias de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Estamos hablando de Europa Oriental, donde ya son muchas las víctimas de la guerra. Y ahora véase también el escenario de Siria. Ya se ha discutido bastante de esa guerra, cuáles son las tácticas, las maniobras que han estado utilizando. Pero si nos fijamos en Latinoamérica también, y se encuentran diferentes, digamos, escenarios. Véase Venezuela, donde básicamente han ido armando todo un ejército de oposición al Estado venezolano.
formado a través de las ONGs y que están preparándose para actuar en determinado momento. Bueno, aquí se ha hablado incluso de la forma que han venido operando. Entonces, y véase de Centroamérica para México, donde la política es con la cuestión de la criminalidad, las pandillas, las redes, que se supone que en los discursos oficiales se está combatiendo todo esto. Pero nuevamente, como la política en diferentes lugares, el discurso se contradice con los hechos. Y aquí básicamente se está, bueno, aquí con las pandillas lo que han hecho es dividir las comunidades, porque ahora una comunidad no se puede unir con la otra, por ejemplo, para la lucha común contra la privatización del agua, por ejemplo, porque una y otra comunidad no se pueden llevar porque tienen pandillas diferentes. Entonces, la política con respecto a las pandillas, cómo se ha venido configurando, es una política divisionista. Aquí se ha hecho con pandillas y con redes criminales, con diferentes disputas de terreno, de mercado, ilegales. En Europa Oriental se ha hecho con el tema de, por ejemplo, unos defienden una ideología de ultraderecha, incluso quienes hasta levantan banderas con esvásticas, allá en la zona occidental de Ucrania, que está, digamos, pro Unión Europea. Ahora habría que ver qué es lo que va a pasar con estos grupos pro Unión Europea cuando la Unión Europea se desarticule. Y del otro lado, del lado más cercano a Rusia, y de hecho la población tiene más, étnicamente más rusos, digamos, ahí se levanta la bandera del Partido Comunista, si nos fijamos. Al parecer, bueno, es muy difícil precisar realmente cómo es la unión de los diferentes grupos en cada uno de los bandos, pero lo que sí es que hay dos ejércitos. Entonces ahí se utiliza bien, no sé, bien ingeniosamente esas dos ideas, una ultranacionalista y otra como el legado del Partido Comunista de la Unión Soviética. Habría que profundizar más en la guerra de Ucrania. Hay unos documentales en internet que informan un poco, pero dejan muchas preguntas. Pero si nos fijamos en Medio Oriente, con una civilización diferente, la civilización de Medio Oriente, ahí se aplica a la religión. Chiíes, suníes y todas las derivaciones, subdivisiones que se han venido generando durante miles de años de esta civilización del Medio Oriente. Entonces, todo esto lo habían anunciado. Hay un famoso artículo de un escritor, bueno, funcionario de Estado de los Estados Unidos, Hamilton, y hablaba de la nueva política al finalizar la Unión Soviética, la nueva política que era, digamos, ya no lo dicen así, pero se sobreentiende que es cómo alimentar las divisiones entre las culturas, entre los grupos, entre las etnias, para poder así imponer un orden mundial, ¿verdad? Entonces, Medio Oriente las religiones, en otras partes las ideologías, y en otras partes los grupos como serían las pandillas, las redes, y así una diversidad de técnicas para poder mantenernos desinformados, divididos, y con pocas capacidades de poder dar una gran resistencia. Entonces, a la hora de analizar todas estas estrategias, todas estas tácticas, se ve que es claro de que si la población empezara a entender estas jugadas que no resisten al análisis, podríamos empezar a unificar fuerzas. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo, poder unificar fuerzas, poder desmentir esa falsedad. A veces entre ellos mismos se contradicen y se revela de que son tácticas simples. Y bueno,
esa es la cuestión, ¿verdad? O sea, que luchemos para unificar al pueblo y poder emprender un rumbo independiente, porque aquí todos los modelos que han venido importados no han servido para nada al pueblo, salvo explotarlo, masacrarlo, discriminarlo. Entonces, ahí la importancia de que empecemos a pensar cómo cambiar las estructuras económicas y sociales que hasta el momento nos tienen ahorita en un caos acá a nivel nacional. No sé si... Bueno, yo quizás solo añadir que bueno, la historia pues se va escribiendo a diferente, que nos guste o no nos guste, pero que como pueblo, pues el pueblo ha echado ganas, ha luchado, porque El Salvador desde su propia historia pues ha venido luchando, se ha venido enfrentando, ha venido buscando, pero no es tan fácil, pues hoy con esa política de la inmovilidad que hay, ¿verdad? Que ciertos jóvenes no se puede, que los jóvenes de una comunidad no se pueden mover hacia otra comunidad porque se haya ya en la muerte, ¿verdad? Porque si un joven de una colonia, así sean colonias que están enfrente, no se pueden mover. Esas no son políticas pues del mismo sistema, una forma de represión. Entonces nosotros podemos ver bien mal a los mareros, ¿verdad? Por tanto sufrimiento, pero si lo vemos desde otro punto, ellos han dado un salto que ellos llevan su objetivo. El gobierno al gobierno ya se le salió de las manos. Ya el gobierno ya no puede hacer nada contra ellos, y estos, tarde o temprano, nos guste o no nos guste, son los que van a dominar, pues son los que van a ejercer. Desgraciadamente, a mi forma de ver, pues no son personas que tienen así una preparación de sacar, ¿verdad?, al país a un desarrollo ni local siquiera, pero son los que van adelante. ¿Por qué? Porque aquí se ha implementado tanto la cultura de la ignorancia, porque solo así se puede tener el proceso de lucha de tantos años, de tantos siglos del pueblo. Entonces estos jóvenes lo han tomado de la forma en como ellos han podido, pero como les digo, no va a ser tan fácil, porque hasta a la vez pues también haciendo ya un análisis, que nos podrán dejar cuando son jóvenes que solo ocupan la violencia, es a base de violencia. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que el gobierno, pues, ellos se les salió de las manos, pero a la vez también, ellos están bien, porque como dice el compañero Chamo, de eso están viviendo, de eso se mantienen, de eso están haciendo sus millones. Entonces aquel que sufre siempre es el pueblo, ¿verdad? Que a la larga, al haber una tercera guerra mundial, serían los primeros, ¿verdad?, en servir, como dicen, de bocado al imperio, como ha sucedido siempre en todas las guerras que han habido hasta allá en el lejano oriente. ¿Quiénes son los primeros? Los salvadoreños, los centroamericanos. ¿Por qué? Primero porque su ignorancia. Así vale, ¿verdad? Se oye quizás está mal, pero sí es la verdad. La ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de estudio, la falta económica, nos hace que todo esto ellos sean los primeros en ir a dar su vida sin un valor